Vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo y usted puede vernos a través de www.canaltvx.com y al día siguiente escuchar la repetición de este programa a través de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de internet de radio www.xebx.com. Me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a nuestro habitual panelista, el licenciado licenciado Feliciano Calzada. Es que es el cumpleaños de Uldárico, ya que mencioné a Uldárico, pues una vez le deseamos un feliz cumpleaños y por ese motivo no está con él hoy, pero me da gusto darle la bienvenida al licenciado Feliciano Calzada. Muchas gracias, licenciado. Gracias, señor, mucho gusto. Perdón por la equivocación. Y bueno, como comenté, es cumpleaños del licenciado Uldárico Canto y por ese motivo no está con nosotros en este programa de Frente a Tabasco. Bien, amigos, varios temas políticos se han suscitado en nuestra entidad en estos últimos días y creemos que uno de los más sobresalientes o que valgan la pena mencionar por lo que ha acontecido posteriormente es la inhabilitación por parte de la Contraloría del municipio de Centro a varios funcionarios o exfuncionarios que fueron colaboradores de Jesús Alí en el tiempo que él fue presidente municipal. La Contraloría Municipal encontró que hubo un desvío de recursos de aquel préstamo famoso 350 millones de pesos y por tal motivo inhabilitó a varios exfuncionarios. El día de hoy, Jesús Alí dio una especie de rueda de prensa, un posicionamiento, hablando precisamente de esta inhabilitación. Él dice que las obras sí se hicieron, que no hubo el desvío de esos recursos y que lo tiene certificado precisamente ante Banobras. Y acusa directamente a Arturo Núñez de quererse vengar de él, revancha en contra de él y le dice que el gobierno de Arturo Núñez es un gobierno más cercano a una dictadura que a una democracia. ¿Qué te parecen estas acusaciones de Jesús Alí? Inclusive dice que lo compara con la dictadura de Porfirio Díaz, en la que no se permitía hacer comentarios ni hacer observaciones al gobierno de aquella época. Aquí es importante analizar un par de cosas, porque son raras, y al mismo tiempo hacernos una pregunta. Empezaríamos con la pregunta: ¿quién presentó la denuncia? ¿El ayuntamiento? Sí. ¿O Banobras? No, se supone que el ayuntamiento. Bueno. ¿Quién es el que sufrió la afectación? La afectación es Banobras, que fue el que prestó el dinero. Que en última instancia se puede decir que Banobras no se afecta en virtud de que responde el ayuntamiento actual o está respondiendo. Prueba de ello es que inclusive ya
hubo un reposicionamiento del crédito para tasas más cómodas, porque en la forma que había sido contratada, pues sencillamente que era grave el pago y que era casi imposible pagarlo. Banobras presta a créditos impagables, nomás porque ya metió la mano otro ayuntamiento que no fue el que pidió el crédito. En ese momento ya él consigue revalorar y el crédito y el interés de ese crédito ya es mucho más cómodo, ahora sí es pagable. Pero si Banobras no es una empresa privada, no es un banco privado que la única misión que tenga sea precisamente el ganar a como dé lugar, no. Banobras es un banco de desarrollo, es un banco de créditos para los ayuntamientos del país. Y para apoyar a los ayuntamientos, no para ahogarlos, ¿no? Pues sí. Sí, porque en última instancia, ¿por qué van a Banobras si el crédito era altísimo? ¿Por qué no mejor fueron con un banco particular? Pues sencillamente porque los intereses entre uno y otro son diferentes, en el sentido de que Banobras es un banco del gobierno que auxilia a los gobiernos municipales. Entonces, por ahí, eso comentario de hace algunas semanas de que gracias al reajuste ahora sí va a ser posible pagarlo, porque antes los créditos, los intereses en los que habían sido contratados eran gravísimos, pues eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso por un lado. Por el otro, ¿por qué entonces el ayuntamiento denuncia? ¿Por qué el ayuntamiento dejó de pasar 2 años y medio para denunciar o para inhabilitar? ¿O fue el órgano, la OSF, el que tardó 2 años, 2 meses en aplicar la sanción contra los 8 funcionarios de inhabilitación por tantos años? Pues tampoco lo entiendo. También está raro, ¿no? En ese contexto, por poquito y se esperan a que termine la administración, y una nueva administración que vendrá el año próximo sería el que denunciaría para que fueran castigados los antiguos colaboradores de Jesús Alí, ¿no? Entonces, todo está raro. ¿En qué se dio cuenta el ayuntamiento? El crédito, cuando se solicitó, fue Vox Populi, la prensa lo comentó, pero además el ayuntamiento que lo solicitó, que fue el de Jesús Alí, le pidió permiso al Congreso que le autorizara para contraer ese crédito, ese empréstito. Nada más que para que el Congreso y el propio Banobras lo autoricen, tiene que estar perfectamente justificado cuáles son las obras que se van a hacer. Quiere decir que no hizo las obras la administración anterior. Y en 2 años, 6 meses fue cuando ya al fin se convenció la OSF y el ayuntamiento actual de que las obras no se hicieron. Está muy raro. Muy raro, muy raro, muy raro, ¿no? Está muy raro, y obviamente esto se presta a pensar que efectivamente son medidas de una especie de revancha política. Ya hemos visto, no es el único caso, no es el primero, donde el gobernador Arturo Núñez, pensando con el hígado y con no sé qué otro órgano que no es el cerebro, toma venganza y revancha de gente que se ha atrevido a criticar su mal gobierno, a hablar de las violaciones en las que ha ocurrido Arturo Núñez a las propias leyes, tanto nacionales como las estatales, y parece ser que esta es una medida más en ese sentido, ¿no? Ya hemos visto que
verdaderamente este gobernador, aparte de ser revanchista, rencoroso y que piensa con las patas, por no decir con otras cosas, parece ser que se debe nada más a esto, porque como tú dices, bueno, ¿cómo es posible que después de 2 años se den cuenta que las obras no se hicieron? Y por otro lado, Jesús Alí insiste hoy en que las obras sí se hicieron y que además él las tiene certificadas precisamente ante Banobras. Y por otro lado, como tú dices, bueno, si Banobras es una institución para apoyo de los ayuntamientos, pues no sabemos entonces por qué Banobras, cuando se hizo el primer contrato de este crédito que le dio al Ayuntamiento de Centro en la época de Jesús Alí, se le haya pasado la mano a Banobras y haya sido un contrato leonino y con intereses altísimos impagables. Según el presidente municipal actual. Según el presidente municipal actual. Y acuérdate que en esa época el gobierno de Arturo Núñez realmente difundió con amplias páginas en los periódicos de que el gobierno anterior se dedicaba a contratar créditos impagables. Y también prometió de pasadita que él no iba a pedir préstamos y ya lo pidió. Por cierto, además, mandilón, dormilón y mentiroso. Y dormilón porque se queda dormido en el informe del presidente de la República, el señor gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, pues se quedó dormido, ¿no? Pues la siesta del perro, como se dice vulgarmente por la hora. Bueno, entonces Chucho Alí acusa al gobernador Arturo Núñez que cualquier cosa que le pase a él, a su familia o a la gente cercana de él, el responsable es directamente Arturo Núñez. Y dice Jesús Alí en su posicionamiento de hoy que este gobierno y el de Bertruy, en lugar de estar preocupados por la seguridad o la inseguridad en que viven los ciudadanos de Tabasco y de Villahermosa en particular, están dedicados a ver cómo toman venganza política, porque él dice que esto es una venganza porque él se atrevió a criticar al gobierno de Arturo Núñez. Y parece ser que así es, porque como que las piezas no encajan. A mí yo añadiría otro dato raro ahí, extraño. Bueno, ¿por qué en esta inhabilitación no se toca tampoco a Chucho Alí? Es otra cosa que a mí no me acaba de cuadrar bien. Sí a los exfuncionarios, pero bueno, el responsable del ayuntamiento en dado caso era el presidente municipal y sin embargo a él no se le inhabilita. O sea, hay algo ahí que no está muy claro, para variar están las cosas muy confusas y no sabemos en qué va a parar todo esto. El caso es que seguramente este pleito, que parece ser que será uno más de estos pleitos de comadres en los que se mete Arturo Núñez, pues como que va para largo y a lo mejor tiene cola. No olvidemos que Jesús Alí también ha manifestado sus aspiraciones de seguir participando en política en Tabasco. Y con esto, pues yo siento que es una quemada, como decimos vulgarmente, es una medida para quemarlo y si no inhabilitarlo de una manera administrativa y legal, por lo menos ante la opinión pública, si lo inhabilitan o por lo menos lo queman. Claro. Me parece a mí. Otro comentario que corrió la voz y parece que se está confirmando es de que a la conferencia de prensa que convocó Jesús Alí y a la que fueron muchísimos periodistas y en la que denuncia al gobierno de amenazas y de persecución, también que lo hace responsable, como ya tú lo mencionaste, si le pasa algo a él, a su familia o a sus más cercanos colaboradores o ex colaboradores, se corrió la voz de que por instrucciones de Lolita no, la prensa no va a comentar nada, ni la radio ni la televisión. Pues por lo pronto el día de hoy en algunos medios informativos tenemos la información directa de que por órdenes de Dolores Gutiérrez no se iba a comentar absolutamente nada de esta conferencia de prensa o este posicionamiento que dio el día de hoy Jesús Alí. De hecho, pues podemos revisar en qué estaciones de radio se mencionó el posicionamiento de Jesús Alí, por ejemplo. Creo que nosotros fuimos prácticamente casi los únicos,
Y por eso, precisamente, Feliciano, es que yo siempre al terminar este programa digo que nosotros sí, con la frente en alto, porque nosotros no estamos vendidos. Nosotros aquí decimos lo que realmente está pasando. Si nosotros le damos la información a usted y usted se formará su opinión, cualquiera que ésta sea o la que usted considere que sea mejor. Pero para que usted pueda formarse una opinión, nosotros creemos y estamos seguros que tiene que tener usted la información. Y ese es nuestro objetivo, informarles de lo que realmente está pasando. Nosotros no recibimos aquí en BX, nosotros no recibimos órdenes del gobierno de Arturo Núñez para pasar o no pasar alguna nota importante de lo que esté sucediendo en Tabasco o de lo que pueda afectar los intereses de los tabasqueños. Otro tema interesante que se ha estado manejando es precisamente a raíz de la renuncia, pues sí, de la licencia que solicita el diputado priista Pilar Córdoba. Pidió licencia precisamente para poder competir por una diputación federal. Ganó la diputación federal. Entonces, él en este momento, Pilar Córdoba, ya es diputado federal. Sin embargo, aquí parece ser que el Congreso no le ha dado entrada a esa solicitud de licencia de Pilar Córdoba. Y digo esto por lo siguiente, porque al ya no estar Pilar Córdoba como diputado, recuerden ustedes que Pilar Córdoba es diputado y es, porque todavía no se le da de baja aquí en el Congreso del Estado, es diputado plurinominal por el PRI. Como ya es diputado federal, no puede ser diputado, o sea, no puede ser diputado federal y diputado local al mismo tiempo. Por eso él solicitó una licencia. Al solicitar la licencia, obviamente el Congreso tendrá que llamar a su suplente. El suplente es Mario Yergo y parece ser, hay algunos rumores que el Congreso no quiere, o los líderes del Congreso no quieren que Mario Yergo tome posesión de esa diputación plurinominal. Platicábamos con Mario Yergo hace unos momentos y él nos explicaba que él ha metido sus oficios precisamente al Congreso para que se le indique la fecha y hora en que deberá presentarse a tomar protesta como diputado y para que se le indique en qué comisiones va a estar. El periodo de sesiones inicia el 15 de septiembre, entonces yo me imagino, Feliciano, que tiene fecha límite el Congreso para contestarle hasta el día 15. Sí, sobre todo cuando ya se integre el Congreso. Ahí es donde tiene que revisar cuáles son aquellos trámites que debe de hacer el que ponerse a trabajar en ese periodo ordinario que viene, y ahí es donde o el partido, en este caso el PRI, dirá, tengo una vacante y déjame ocuparla, o el propio Congreso puede decir, adelante, vamos a proceder a darle posesión al que tenga conforme a derecho, ¿verdad? Claro, aquí la confusión parece ser que era, de alguna manera, es que, bueno, constitucionalmente Mario Yergo es el diputado suplente. Sí. Constitucionalmente tiene su constancia y etcétera. Lo que no sabemos es si efectivamente el Congreso lo va a llamar o no, porque parece ser que por declaraciones de funcionarios del Congreso estaban esperando que el partido decidiera quién iba a ser el diputado. Nos vamos a permitir hacer un enlace directamente con Mario Yergo. Adelante, Mario, muy buenas noches. Ingeniero Moisés Delgú, muy buenas noches. Como siempre, agradeciendo ahí la distinción de su llamada y pues un saludo ahí a quienes hacen posible este esfuerzo informativo y pues a su amplio auditorio también, ingeniero. Muchas gracias, Mario. Mira, Mario, el motivo de mi llamada es la siguiente. Se ha estado rumorando que obviamente ante la licencia que definitivamente se le tendrá que otorgar
al diputado local priista Pilar Córdoba, puesto que él ya es diputado federal y no puede ostentar dos cargos al mismo tiempo, tendría que subir aquí a ocupar su lugar su suplente. Nosotros quisiéramos saber exactamente la Constitución, según usted, ¿qué dice? Usted es el diputado suplente legal y pase lo que pase, aunque usted haya renunciado al PRI, ¿usted es el diputado de esta legislatura? Es correcto, ingeniero. Si usted me permite hacer una breve exposición del tema. Mire, cuando los partidos políticos en el proceso 2012 postulan a los candidatos, bueno, de entrada la propia Constitución General de la República dice que los partidos políticos, de entre sus muchas funciones y atribuciones, está la de ser el medio, la oportunidad de darle a los ciudadanos el acceso al poder público. A los ciudadanos es parte de esa función de los partidos políticos. Como parte de esa función, pues el partido político postula a los candidatos, es decir, de entre ellos postula por el principio de representación proporcional, me inscribe a mí como diputado suplente y como diputado propietario al compañero José del Pilar Córdoba Hernández. Una vez que pasa el proceso electoral 2012, se califica la elección, ingeniero, es decir, sí, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues obviamente califica la elección tanto de diputados postulados y electos por el principio de mayoría relativa, así como también a las fórmulas inscritas de diputados por el principio de representación proporcional. Se califica la elección, se emite un acuerdo que firman los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y por ley, ingeniero, dando cumplimiento al artículo 302 de la ley electoral, el Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana le informa, en el caso de la elección de diputados al Congreso del Estado, le informa a la Oficialía Mayor del Congreso de las 35 fórmulas electas de diputados, tanto por el principio de mayoría relativa, que son 21 fórmulas electas constitucionalmente, tanto así como las 14 fórmulas electas por el principio de representación proporcional, que es el caso que nos ocupa. Es decir, para efectos de la integración de la Cámara de Diputados, el universo que le informa el Consejo a la Oficialía Mayor del Congreso es de 35 fórmulas electas constitucionalmente, es decir, propietario y suplente. Punto. Ese es el universo. Quienes desde luego asumen la titularidad son los que rinden la protesta de ley ante el Congreso del Estado y son los que integran la legislatura. Desde luego que el suplente, pues bueno, es suplente y se reserva para las ausencias del diputado propietario, como es el caso que nos ocupa. Soy diputado electo constitucionalmente. No hay ningún otro diputado suplente ni ninguna otra atribución de persona alguna que no sea el diputado suplente el que asuma la posición en ausencia del diputado propietario. Es un asunto de carácter constitucional. Se ha manoseado ahí y entiendo las razones, pues son obvias. He sido una voz crítica de este gobierno y como bien sabe, pues el Congreso del Estado está integrado mayoritariamente por diputados de la fracción parlamentaria del PRD. Entonces, ha habido ahí manoseo, es decir, la propia presidenta de la Junta de Coordinación Política traía la banderita de que era el partido el que le correspondía decidir quién iba a asumir la diputación, toda vez que un servidor renunció
públicamente al Partido Revolucionario Institucional. Y en ese tema le quiero precisar algo. A ver, Podré dígame. perder mis derechos políticos partidarios, pero mis derechos constitucionales nunca. Y esos son los que están vigentes. No es un asunto de militancia, no es un asunto de partido, es un asunto de carácter constitucional. La propia Constitución General de la República, en su artículo 66, acuerdo, y la propia Constitución Política del Estado de Tabasco me mandatan a cumplir con el cargo para el cual fui electo. Nadie puede conculcarme ese derecho. Ok, entonces, de acuerdo, muchas gracias por su aclaración. Entonces, lo que no sabemos es de dónde surge el rumor o la duda de que el Congreso del Estado no le vaya a llamar a usted a tomar protesta. Porque según nos está explicando usted, ni siquiera es decisión del propio partido político, sino que es un mandato constitucional. Es correcto, ingeniero. ¿De dónde surge la duda? Pues de la ambivalencia de la propia presidenta de la Junta de Coordinación Política, que bueno, hizo público, incluso se atrevió a decir de que, y ahí están en los archivos de la prensa escrita, de que declaró ella, y abro comillas, dijo que por lo general el diputado dice que se va, en su solicitud de licencia nos dice quién es el que lo va a suplir, es decir, con un desconocimiento, no encuentro adjetivo, ingeniero, para calificarlo, ¿no? Claro, Yo porque creo esto... ¿Perdón? Sí, como usted nos explicó anteriormente, fueron fórmulas que se aprobaron y que resultaron electas, pues, o sea, no es de que el diputado que se vaya se le ocurra que ahora va a ser otro el diputado que lo supla, ¿no? Ahí... Pues de ese tamaño el desconocimiento, entonces pues resulta realmente... De ahí tal vez la confusión, licenciado Mario Yergo, ¿no? Sí, así es, y aberrante que, bueno, de donde emanan las leyes, que es el Poder Legislativo, no se tenga claridad. Donde emanan las leyes y se nutren las propias leyes, no se tenga claridad jurídica, ¿no? Oiga, licenciado, usted mencionó algo que me hizo recordar inmediatamente las palabras de Jesús Alí el día de hoy, quien dice que él, por atreverse a criticar al gobierno desastroso que está llevando a cabo Arturo Núñez, que por eso es una serie de venganzas y ataques personales, una guerra negra, le llama él, a un gobierno que lo califica de represivo y casi dictatorial, porque le dice que es un gobierno que está mucho más cerca de una dictadura que de una democracia. Y usted, prácticamente utilizando las mismas palabras, dice que usted, como ha criticado al gobierno actual, pues parece ser que le quieren o le quisieran poner algunas piedritas en el camino. Por supuesto que quieren conculcarme mis derechos, y desde luego que estoy preparado y tengo el horizonte jurídico muy claro, y bueno, pues vamos a esperar el acto de que por acción u omisión, si se me convoca o no, pues también tengo clara la ruta legal, ingeniero. Claro, ¿cuáles serían estas rutas en dado caso, licenciado Mario Yergo? Mire, yo prefiero reservármelas y actuar en su momento, y desde luego que serán los medios de comunicación los primeros en enterarse. Y desde luego también, si se diera el caso y el escenario, también exponer las razones políticas, porque no son jurídicas, porque estarían actuando al margen de la ley. Entonces, pues vamos a esperar, nosotros no adelantemos víspera, ¿no? Así es, no adelantemos vísperas. La verdad es que si la ley está totalmente de su lado, pues no dudamos en que se vayan a aplicar la ley, así tan llana y simplemente como eso, ¿no? Que se aplique la ley y listo. Ese es el escenario ideal. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a esperar. No, yo le agradezco como siempre ahí su espacio, y le saludo a usted y a los panelistas que lo acompañan siempre. Muchísimas gracias, licenciado Mario Yergo. Sí teníamos esa pequeña duda, y por eso queríamos que usted nos aclarara directamente cuál es el escenario actual, y en dado caso, si la sesión del Congreso empieza el día 15, me imagino que esa será la fecha fatal, por decir algo, para el Congreso, aunque puede citarlo después. No, porque la Constitución Política de los
de Tabasco establece que el periodo ordinario de sesiones arrancará con los 35 diputados. O con los que... 34, 33, 31, 30 Pero o con los que se presenten, porque si no se presenta uno por causa de fuerza mayor o porque se enfermó o qué sé yo. Esas son excepciones que confirman la regla, como decimos los abogados. Pero en mi caso, mi ausencia obedecería a otras razones y no precisamente a esas excepciones que usted plantea. Claro. Si usted no es llamado con anterioridad, no se presentará el día 15, por supuesto. Por supuesto que no, porque hay un órgano administrativo que se llama Junta de Coordinación Política, que ellos son los que tienen que dar cumplimiento a lo establecido por la Constitución. Y si no lo hacen, pues bueno, pues ya será su responsabilidad, ¿verdad? Perfecto, pues muchísimas gracias, licenciado. Muchas gracias por tomarnos la llamada. A usted por su espacio. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Sí, era la voz del licenciado Mario Yergo, debido a, como ya hemos explicado, se corrió el rumor de que podría no llamársele a tomar a tomar protesta como diputado. Nosotros quisiéramos hacer una pequeña pausa y regresamos en un momentito más de Frente a Tabasco. El fresco sabor de la naturaleza lo tenemos nosotros. Fruta, paletas y helados gourmet, elaborados artesanalmente con frutas naturales y con manos tabasqueñas. Paletas de galleta Oreo, kiwi, rellenas de fresa, choco chips y mucho más. Visítanos en calle Paseo La Ceiba, número 102, Colonia Primero de Mayo, en el interior del Parque Tomás Garrido Canaval, cerca del área de juegos, y en la calle Zaragoza, frente a Fidencia, en el centro de Villahermosa, Tabasco. En Comalcalco, en la calle 5 de Mayo, número 109, en Plaza Guayacán, en los corredores del Parque Juárez. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Nuevo enfoque. Nuevo estilo. Nuevo enfoque. Nuevas energías. Una radio sin fronteras. Nuevas energías. XEBX. Nacimos grandes. Somos la Grande de Tabasco.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo segmento de Frente a Tabasco, en la última parte del programa. Y obviamente otro tema que está comentándose mucho es el hecho de que el día de mañana, usted recuerda aquella famosa compra por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco de un famoso edificio, el cual, por acusación de un propio diputado, dijo que primero se había comprado mucho más caro de lo que realmente costaba el edificio, y segundo, que se había comprado un edificio que estaba mal construido y que no podría usarse como tal, bajo riesgo de que hubiera un accidente, se derrumbara el edificio y hubieran muertos, etcétera, etcétera. Esto creó una gran polémica en el estado de Tabasco. Hasta el momento no se ha aclarado debidamente, pienso yo, qué fue lo que pasó con esta compra, si fue fraudulenta o no hubo fraude en esta compra. El caso es que por ese motivo, 2 consejeros estuvieron presos, Feliciano. Se les metió a la cárcel, estuvieron un tiempo presos, pero un juez federal determinó que no había encontrado los motivos suficientes, los elementos, para que estas personas estuvieran detenidas, estuvieran presas por esta compra de este edificio. Hay un tercer consejero, que es precisamente el señor Montaño, y parece ser que el día de mañana será citado a la Cámara de Diputados local, aquí en Villahermosa, para informarle que hay una acusación en su contra y que se le está solicitando para que pueda proceder esa demanda, se pueda enjuiciarlo, se tendrá que desaforar. Parece ser que el procedimiento tendrá que defenderse y ahí mismo se le puede desaforar. Si nos explica, por favor, licenciado. Sí. Cuando se encuentran delitos realizados por funcionarios públicos, se hace la denuncia ante la Procuraduría, que es la que puede hacer la investigación y que un juez determine si es delito o no. Como esto sucedió hace muchos años, otra vez decimos cómo es posible que duren tanto los juicios, ¿verdad? O tanto las investigaciones. Así como hablábamos hace rato del caso que tratamos con anterioridad, igual esto es algo que se viene viendo desde hace muchos años. Y ahora, bueno, ya hace algunos meses se detuvo a 2 funcionarios, como tú lo dijiste, pero ya salieron ellos. Mañana debe presentarse, según corrió la noticia de que había sido citado ante el Pleno de la Comisión Permanente, que es la que está ahorita en funciones en el Congreso. Ahí se le va a notificar que, de acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría y de un juez, han encontrado que sí es delito lo que él cometió. Por lo tanto, antes de proceder a declararlo culpable o inocente, en el caso de la culpabilidad es desaforarlo, se le da la oportunidad para que se defienda. Entonces él debe ahí defenderse y cuando termine, si convenció con los argumentos, con los elementos, con los documentos, etcétera, que él señale ante la Comisión de Diputados, entonces estos van a determinar si tiene razón él o tiene razón
los que denunciaron que el edificio había sido comprado casi al doble de su valor, que era un edificio en ruinas, no por viejo, sino porque se estaba mal construido y se estaba cayendo, que por tal motivo el propio instituto le metió una buena cantidad de dinero para rehabilitarlo, lo que no fue posible. El Instituto Estatal Electoral trató de venderlo, lo que no fue posible tampoco, y ahora, sencillamente mañana, se dice que va a ser desaforado. Si es desaforado, mañana mismo puede ser detenido. También el desafuero es para que él tenga la oportunidad de defenderse o desde su casa o bajo la detención que ya un juez determine o haya determinado. Si los dos anteriores ya fueron por un juez federal exculpados, lo más seguro es que esta es una oportunidad para el magistrado Montaño para que él muestre su inocencia en la compra de ese edificio, en la compra fraudulenta de ese edificio. Así que no sería raro, pues, que él se fuera una temporadita o a su casa a defenderse o al ser detenido y ahí defenderse y la sentencia del juez sea, en este caso fue o culpable y darle una sanción o sencillamente declararlo como a los otros dos anteriores, libres de toda culpa. Sí, aquí la cosa es, bueno, en este afán recurrente, como hemos dicho, del gobierno de Arturo Núñez de tomar venganzas y todo este tipo de cosas, represalias y rencores y no sé qué otros adjetivos ponerle, que no se los pongo yo, se lo ponen los propios actores políticos, como ya hemos mencionado. Si se tratará esto de alguna amenaza, de algo que no haya hecho precisamente Montaño como hayan querido, pero aquí lo raro es, si se le acusa ahora a Montaño por el mismo motivo que se le acusó a los otros dos que ya salieron libres por falta de pruebas y de argumentos, pues es de esperarse que también Montaño, en caso de que lo metan a la cárcel, será por unas horas, o no sé, en lo que o unas dure, semanas, o unas semanas o meses, en lo que dure su defensa, pero que seguramente también saldrá de la cárcel. Pues sí, pero también es posible que los otros que fueron exculpados fue porque sí mostraron que no tuvieron nada que ver en la compraventa. Pero él sí puede ser declarado culpable o absuelto. O puede quedar absuelto. Sí. Ok, bueno, pues ese es un tema interesante. Vamos a ver qué pasa mañana en el Congreso y vamos a ver si se van a atrever, que bueno, que yo creo que sí se atreven, pues en dado caso, a meter a la cárcel a Montaño, y a la hora que se defienda, pues seguramente ganará el pleito y saldrá libre en caso de que lleguen a meterlo. Porque a lo mejor puede darse el caso, como usted dice, que ni siquiera lo enjuicien, ¿no? Sí. Si no proceda la acusación o algo así. Sí, si él muestra su inocencia, así como la demostraron los otros dos, o la inocencia la culpa no fue demostrada por los acusadores. Porque al final de cuentas, vamos a ver, 3 fueron los señalados, 3 fueron los detenidos y 3 fueron los absueltos. Entonces, ¿quién cometió el fraude? Claro. ¿Quién fue el que pagó el doble? ¿No? Sí, y aquí ni modo que solamente sea un culpable, ¿no? Es decir, porque fue una decisión que se tomó de manera colegiada. Sí. No fue una decisión que la tomara uno solo de los consejeros. Si a él lo declaran culpable, pues va a ser raro, ¿verdad? Porque entre varios que se comprometieron y vendieron y cometieron el ilícito, pues resulta que al que van a castigar nada más va a ser a uno. Pero si este también es absuelto, bueno, pues entonces la opinión pública se va a preguntar quién cometió el fraude. Porque también el constructor tiene responsabilidad.
por construir un edificio que tiene una figura jurídica en el Código Penal que se llama la cosa oculta. Vicios ocultos. Vicios ocultos de la cosa, ¿no? Entonces, aquí hubo un vicio oculto que era un edificio que no tenía las condiciones para sostenerse y para mantenerse erguido. Aquí sí, su estructura estaba dañada. No guardó los requisitos necesarios en la ingeniería, de mecánica para sostenerse como edificio y dar garantías de poder ser usado. Entonces, aquí sí, al final de cuentas nos vamos a preguntar, ¿no? Si se cometió el fraude, entonces, ¿quién lo cometió? Pues porque los acusados ya salieron libres, o ya habrán salido libres. 2 ya salieron, y el tercero, pues en poco tiempo va a salir también, claro, absuelto. Pues yo creo que en base a ese antecedente que los otros 2 ya salieron, pues a lo mejor ya ni se toman la molestia de meterlo preso, digo yo. O a lo mejor se le fincarán otro tipo de culpas, o a lo mejor argumentarán cubriendo el otras requisito cosas. de la cárcel, ya después ya lo pueden absolver sin problema alguno, ¿no? Y Así ya es. en ese momento ya borrón y cuenta, ¿no? Como en estos castigos también que se dan, como en el caso de aquel director de policía, ¿te acuerdas? Que se le iba a sancionar por haber dado unas licencias sin la autorización del gobernador, y que por el mismo motivo una funcionaria de Granier, a esta persona sí la metieron presa, ¿no? Y la sanción fue pues darle 15 días de vacaciones. Por cierto, hablando de sanciones, el IEPCT también, Feliciano, acordó y le pide a Contraloría del Gobierno del Estado que se sancione a la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, es decir, a la famosa Lolita, Dolores Gutiérrez Zurita, que se le sancione por haber violado precisamente el precepto de no difundir la obra pública del gobierno durante el proceso electoral. Son reglas y leyes perfectamente bien claras en que está prohibido en cualquier gobierno difundir la obra pública que esté haciendo, y menos hacerle publicidad y sobre todo desmedida. El IEPCT demandó esto a la Contraloría del Estado de Tabasco. La contestación de la mencionada Dolores Gutiérrez Zurita dijo que a más tardar el día de hoy darían un posicionamiento. Por supuesto, no lo han hecho, no han dado a conocer cuál es el posicionamiento, tampoco sabemos cuál es la sanción a la que se hace acreedora también esta Dirección de Comunicación Social del gobierno corrupto de Arturo Núñez por haber publicitado fuera de tiempo los mensajes del informe del propio gobernador. Nunca se le sancionó tampoco. Entonces, pues, como este es un estado donde no pasa nada, donde los políticos y los que tienen cargos en el gobierno pueden robar a diestra y siniestra sin ningún cargo, sin ninguna penalidad, pues a lo mejor también Comunicación Social le vale un cacahuate las recomendaciones que haya de que se le sancione. O a lo mejor se le va a sancionar con 15 días de vacaciones. Bueno, a Egipto ya fue, ¿no? Ya se les publicaron hasta fotografías donde se fue de vacaciones a Egipto, obviamente pagado con dinero del Estado de Tabasco, según se mencionaba en esas notas. Pues a lo mejor ahora, pues no sé, será algún otro lugar que haya querido conocer en otras épocas en que no podía hacer ese gasto, y pues ahora a lo mejor el gobierno del Estado se lo paga. Pero sí, qué lástima que verdaderamente en el Estado de Tabasco estemos viviendo una época de tanta impunidad, de tanta intransigencia, de tanta represión, de tanta corrupción, de tanta inseguridad, de la falta de empleo. O sea, está el Estado como nunca, Feliciano, en todos los aspectos, en todos los sentidos. Ojalá que esto obviamente cambie. Ahorita hoy escuché en la televisión una información en la que, para variar, los maestros de Tabasco ocuparon el
primer lugar en reprobados. Hoy se dio la información en varios canales de televisión nacional. Qué barbaridad. Primer lugar en maestros reprobados. O sea, de todas las cosas malas, Tabasco ocupa el primer lugar. Qué vergüenza. Y desafortunadamente, pues no se le ve la luz al final de este túnel, no se ve ninguna esperanza de que este gobierno cambie. Al contrario, se ve cada vez más un gobierno más corrupto, más inoperante, más ineficiente y más represor. Feliciano Calzada, muchísimas gracias por tus comentarios. Gracias, ingeniero. Le mandamos un saludo nuevamente al licenciado Darico Canto, quien es su cumpleaños y por eso no estuvo presente el día de hoy. Pero sobre todo le agradecemos a usted, a nuestro auditorio, que siga estando con nosotros, escuchándonos y viéndonos a través de www.canaltvx.com y escuchándonos a través de la radiodifusora XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra señal de internet, nuestra señal de radio de internet, www.xbx.com. Soy Moisés Dagdú, a las órdenes y en verdad con mucho orgullo, cada vez más convencido, Feliciano, lo digo, nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco.